Hoy es 24 de diciembre del año 2040. Me encuentro celebrando con mi esposa, mis hijos y mis nietos esta que es en realidad una triste Navidad. Nunca imaginé que México se convertiría en el país que soy. Todo comenzó el 2 de junio de 2024, día de las elecciones más grandes de la historia del país y la última democrática hasta el día de hoy. Se eligieron más de 20,000 puestos de elección popular, entre ellos el presidente 2024-2030, 9 gubernaturas, 128 senadores y 500 diputados federales, integrantes de 31 congresos locales y 16 alcaldes de la Ciudad de México. Desde muy temprano los primeros ciudadanos hacían fila afuera de las instalaciones de las casillas, casi todos personas de la tercera edad, que religiosamente, como lo hacían todos los domingos para ir a misa de 8 de la mañana, consideraban un derecho y un deber ciudadano emitir su voto. Y es que habían sufrido en carne propia la dicta blanda priista. Mientras esperaban, Gabriel le narraba a Andrés cómo había escapado milagrosamente de la Plaza de las Tres Culturas gracias a sus dotes de corredor aquel fatídico 2 de octubre de 1968, en donde murieron cientos de estudiantes. Pues como te decía, unas semanas antes, el ejército voló de un bazucazo la puerta de la Prepa 1. Yo estaba ahí. Cuando me di cuenta, había saltado la barda y corría como despavorido hacia una de las vecindades cercanas. Una buena mujer me escondió debajo de su lavadero, mientras los soldados pasaban persiguiendo y capturando a algunos de mis compañeros. El 2 de octubre, envalentonado y por supuesto sin que mis papás lo supieran, me presenté con mis amigos a la Plaza de las Tres Culturas. Había miles de chavos de la UNAM y el POL. Un par de helicópteros sobrevolaban. Se sentía la tensión. Al atardecer, uno de los helicópteros lanzó dos bengalas, una verde y otra roja. Para nuestra sorpresa, los francotiradores comenzaron a disparar desde varios edificios. Estampida. Comencé a correr hacia uno de los edificios de Tlatelolco y otra alma caritativa, un viejo como el que soy yo ahora, abrió la puerta de su departamento y me escondió debajo de una cama. Los soldados corrían por los pasillos, tocaban algunas puertas y se metían en búsqueda de estudiantes. A la mañana siguiente me enteré de lo ocurrido al llegar a mi casa. Aunque gracias a Dios no lo hizo un soldado ni un agente de la Dirección Federal de Seguridad, mis papás me querían asesinar. Hubo unos 3,000 detenidos y varios cientos de muertos. Elena Poniatowska cuenta en su libro que una mujer que buscaba a su hijo contó 65 cadáveres en un solo lugar. Tiempos de terror, le contestó Andrés. Y en eso llegó Alberto. Digo, Alberto, ¿cómo estás? Aquí al pie del cañón, cumpliendo como buen cristiano. Andrés continuó. Oye, me hiciste recordar el asesinato del periodista Manuel Buendía. Era un perro. Sí, y lo mataron como a un perro. ¿Cuándo fue? Según yo, a mediados de los 80. Lo mató un militar, ¿verdad? Sí, claro. Le dio 5 balazos y se escapó en una motocicleta conducida por un agente de la Dirección Federal de Seguridad. ¡Qué buena memoria tienes! Red Privada era la columna en Excelsior. ¿Y por qué lo mataron? Pues porque escribió que había políticos que andaban metidos en el narco. Bueno, ¿a quién se le ocurre? En esa época era una invitación al suicidio. Obviamente, y sobre todo porque Bartlett era el secretario de Gobernación. Tenías que cuidarte de hasta lo que decías en un restaurante o en la calle. No fuera a ser y te cargaba el chagüistle. Aunque el padrón de electores de 2024 era de 97 millones, únicamente se presentaron a las urnas el 63% de los ciudadanos con derecho a votar, mismo porcentaje de las dos elecciones presidenciales previas. Esto significa que 36 millones de ciudadanos decidieron no decidir. Este porcentaje no era típico. Desde que México se hizo una democracia de Davis en 2000, el porcentaje había sido similar: 64% con Fox, 59% con Calderón y 63% con Peña y López. En 2018, López Obrador había ganado la elección con 53% de los votos emitidos. 30 millones de mexicanos votaron por él. Sin embargo, casi 7 de cada 10 no lo hicieron. El 27% votó por partidos de oposición y el 40% no votó o emitió un voto nulo.
El partido más poderoso de México no fue Morena, sino el fútbol dominguero. Esa vez no fue muy diferente. A pesar del enojo y frustración de las clases medias y de que el presidente mentía cotidianamente en su mañanera, la apatía volvió a ganar. Con todo y el disparo de la inseguridad y la pobreza extrema, los 800,000 muertos de la pandemia y que 4 de cada 10 mexicanos no tenían acceso a la salud, los escándalos de corrupción y los accidentes en el metro, 7 de cada 10 mexicanos que estaban inconformes con los resultados de su gobierno seguían enamorados de él. Así las cosas, Claudita, con el dinero de nuestros impuestos, logró mantener de su lado a 8.5 de cada 10 AMLovers. El 15% perdido correspondió a los clase medieros que se desencantaron a lo largo del sexenio, más el crecimiento del padrón, 27.2 millones. Me emocioné en un primer instante, le dije a mis nietos, pero pronto mi esperanza se ponchó, porque 6% habían votado por Movimiento Ciudadano, 4% por Verástegui y consecuentemente 25% por el Frente. Otra historia habría sido con un único candidato opositor que habría logrado 33.8 millones de votos, 6.6 millones más que Claudia. O si 3 millones más de mexicanos hubieran salido a votar a favor del Frente. Durante 2023, 5 millones de ciudadanos mexicanos habían sido contactados por el INE para avisarles que su credencial vencía el 1 de enero de 2024. Otros 2 millones simplemente no tenían credencial. En cuanto a los niveles socioeconómicos, la principal responsabilidad provino de la clase media. Un estudio de Nexos de 2021 concluyó que en ese año menos de la mitad habían votado. La otra causa de la derrota del Frente fue la división del voto. Movimiento Ciudadano, Dante, curiosamente el mismo nombre del autor de la Divina Comedia, había sepultado nuestras esperanzas haciendo su jueguito ridículo de que solo MC podía vencer a Morena. Casi 6 millones de incautos le creyeron y en la práctica le regalaron su voto a Claudia, que todo indica era justamente lo que quería Dante, que había decidido no estar con Dios, sino con el diablo. Finalmente, 3.9 millones de católicos decidieron votar por Eduardo, como los otros grupos de mexicanos que sin querer queriendo le ayudaron a ganar a Claudia. Ellos pudieron haber hecho la diferencia, 24.1 millones de votos del Frente Amplio, más 3.9 de Eduardo, igual a 28 millones, contra 27.2 de Claudia. ¿Y por qué, abuelo?, me preguntó Chema, mi nieto mayor, preocupado por su bebé recién nacido. Bueno, estaban convencidos de que Eduardo regresaría a México sus valores cristianos, pero perdieron de vista que México era un país diverso en donde 1 de cada 3 mexicanos no era bautizado. La realidad es que algo así como 5 de cada 100 mexicanos iba a misa los domingos. Era prácticamente imposible que ganara más del 5% de los votos, ¿no?, me respondió Chema. Pues sí, pero su decisión se basaba en que Xochitl estaba a favor del aborto. Bueno, tenían razón en eso, pero el aborto dependía del legislativo, no del ejecutivo. ¿No se daban cuenta de que Morena, con la mayoría en las cámaras, lo iba a legalizar al entrar el nuevo gobierno y que ese gobierno buscaría destruir la democracia? Me respondió Chema. Tienes razón, hijo, pero en ese momento no se daban cuenta de que la 4T buscaría a toda costa destruir la cultura cristiana, a pesar de que los nuevos libros de texto tenían contenidos marxistas y enseñaban ideología de género a los niños mexicanos. ¿Y tú y otros católicos no hicieron algo para que recapacitaran? Por supuesto que sí. Les decía que no se trataba de escoger defender a los bebés no nacidos o a la democracia, sino a ambos al mismo tiempo. ¿Quién dice que es una u otra, el aborto o la libertad que nos da vivir en democracia?, les decía. Claro, a los bebés tenían la obligación de defenderlos presionando al poder legislativo. ¿No se imaginaban que una de las primeras cosas que haría Morena sería legalizar el aborto a nivel nacional? Y que para defender a la democracia tenían que votar por el Frente, la única opción viable para ganarle al partido que quería llevar a México a una dictadura socialista como la de Venezuela o Nicaragua. Me contestó mi nieto, con mi bisnieto en sus brazos. No supe qué contestarle, solo me encogí de hombros
y fruncí la boca de vergüenza. No te pierdas el próximo capítulo de esta telenovela de la posible vida real. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias. Dios te bendiga.